Hoy, en este preciso instante en el que estás escuchando estas palabras, tal vez estés atravesando una etapa que no logras comprender del todo, una prueba que pesa, que cansa, que agota, que te lleva a preguntarte por qué Dios está permitiendo que todo esto ocurra. Quizá has intentado mantenerte fuerte, seguir firme, confiar, pero aún así tu corazón siente el desgaste de tantas batallas. Y sin embargo, hay algo dentro de ti, muy profundo y muy real, que no te deja rendirte. Ese algo es Dios obrando en silencio. Porque hoy Dios quiere que comprendas algo que puede cambiar por completo la manera en la que miras tu proceso. Él no te está castigando, te está preparando. No te está derribando, te está formando. Y cada situación que estás viviendo ahora tiene un propósito que quizá todavía no puedes ver, pero que terminará revelando una fortaleza que ni siquiera sabías que existía dentro de ti. Las pruebas no llegan para destruirte, llegan para pulir tu fe, para moldear tu carácter, para acercarte a una versión de ti mismo que solo pueden hacer a través del fuego, de la resistencia y de la entrega. Por eso, aunque no lo entiendas, aunque no lo sientas, aunque todo parezca confuso, Dios está obrando. Está alineando tus pasos, ordenando tu historia, acomodando cada pieza de tu vida con una precisión divina. Dios te recuerda hoy que no estás caminando solo. Él está contigo en cada pensamiento, en cada lágrima, en cada noche en la que te preguntas cuándo llegará la respuesta. Y aunque a veces parezca que el silencio de Dios es ausencia, en realidad es preparación. Cuando Él guarda silencio es porque está construyendo algo que aún no puedes imaginar. Cuando te prueba es porque ya vio la fuerza que hay dentro de ti. Cuando te sostiene, incluso cuando no lo notas, es porque sabe que estás a un paso de algo grande. Así que respira, suelta el miedo y abre tu corazón a lo que Dios quiere mostrarte hoy. Esta prueba tiene un propósito. Esta etapa no será eterna. Esta historia aún no termina. Y lo que Dios está escribiendo para ti es mucho más grande de lo que hoy puedes comprender. Prepárate, porque este mensaje no llega por casualidad. Dios te habla hoy y te mostrará por qué está permitiendo esta prueba en tu vida y cómo Él mismo te conducirá hacia la victoria que ya preparó para ti. Respira profundo, abre tu espíritu. Estás en un momento sagrado. No estás aquí por accidente. Jesús te trajo hasta este mensaje, y lo que Él dirá puede transformar por completo tu realidad. Para quienes sienten en su corazón el deseo de profundizar aún más en las verdades que Dios ha revelado, hay material especial esperándoles en la página principal del canal. En tiempos turbulentos, aferrarse a las promesas eternas puede ser el hilo de esperanza que impida una caída. Corre tropezando entre las piedras, con los pies heridos y descalzos, el cuerpo marcado por cortes y cicatrices que han sangrado durante años. Los gritos no salen de su boca, sino de lo más profundo de su pecho, y resuenan en la madrugada. Nadie se atreve a acercarse. Todos lo han aprendido. Esa alma ha sido devorada por un tormento mental, por una opresión que nadie puede siquiera imaginar sin estremecerse. Incluso los propios discípulos de Jesús tiemblan al pisar Gerasa. Basta una sola mirada para saber que allí habita la desesperación. El hombre busca refugio entre las tumbas, abrazando la muerte porque ya no encuentra sentido a la vida. Su mente sobrecargada es como un mar embravecido, indomable. Cada pensamiento se convierte en un látigo que lo azota sin descanso, día y noche. El silencio no le trae alivio, solo más ruido interior, más voces que susurran que nunca será libre, que la paz es solo una ilusión reservada para otros. El sufrimiento mental se ha vuelto su rutina y la soledad, su única compañera fiel. Ninguna cadena fue lo suficientemente fuerte para contenerlo. Ningún intento humano logró aliviarlo. La escena es de abandono, de agotamiento absoluto. Incluso los más valientes prefieren mantener la distancia, convencidos de que cualquier transformación es imposible en ese campo de batalla invisible entre huesos y sombras. La mente cansada de ese hombre es un retrato de extrema aflicción, donde los pensamientos se han convertido en verdugos implacables y la esperanza se disolvió hace tiempo en la desesperación. Pero ese día, algo inesperado rompe el ciclo del tormento. Jesús se acerca sin miedo, sin fijarse en las apariencias, sino en el abismo de dolor que se esconde detrás de esos ojos febriles.
con silenciosa autoridad se planta frente al caos. No hay exorcismos teatrales ni gritos para impresionar. Solo la presencia serena de quien ve la raíz del sufrimiento, de quien comprende con profundidad lo que significa vivir preso de pensamientos que atormentan, aplastan el alma y paralizan el corazón. Las palabras de Jesús no son para el público, ni para los curiosos, ni para los moralistas. Son para el hombre desfigurado por la batalla interna. Sal de este hombre, espíritu inmundo. No es una orden para exhibirse, sino un llamado a la libertad, una ruptura con la prisión invisible que mantenía esa mente subyugada. Mientras todos observan el espectáculo de la liberación, pocos perciben el milagro silencioso que ocurre. Es la claridad que renace. Es una mente que, tras tanto tiempo en guerra, experimenta por primera vez una tregua, un descanso, una sensación de orden y paz que ninguna fuerza terrenal había podido ofrecer jamás. El escenario externo permanece igual, pero en el interior del hombre las cadenas comienzan finalmente a romperse. Observa cómo el texto bíblico enfatiza el resultado. Y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado allí, vestido y en su cabal juicio. Marcos 5:15. No se trata solo de la expulsión de una presencia maligna. Es la restauración del juicio, de la sobriedad, de la integridad psíquica. Es como si la luz atravesara por fin la niebla que oscurecía cada pensamiento, cada emoción, cada intento de empezar de nuevo. Lo más impactante de este encuentro no es el espectáculo, sino la profundidad del milagro. Jesús no vino únicamente a calmar tormentas o a resucitar muertos. Vino a dar un nuevo significado a la lucha invisible de quienes han visto sus mentes desgastadas por los años. El hombre, antes atormentado, ahora está sentado, vestido, completo, lúcido. Es una imagen viva de lo que Dios puede hacer cuando decide traer paz al caos mental. Es una invitación para quienes están cansados de buscar soluciones en todas partes, para quienes creen que ya no hay esperanza para pensamientos que parecen incontrolables. Tal vez tú, al contemplar esta escena, te identifiques con el cansancio de luchar contra pensamientos no deseados, con ese agotamiento mental que no se calma con frases fáciles ni con fórmulas religiosas vacías. Quizá tu mente esté tan marcada por batallas internas que la idea de claridad parezca lejana, casi inalcanzable. Pero la verdad que este encuentro revela es contundente. No es tu fuerza, ni tu disciplina, ni tu desempeño espiritual lo que restaura tu mente. Es Jesús. Él es quien aclara lo confuso, quien silencia lo que oprime, quien devuelve sentido y dignidad a tu existencia. Cuando la mente está cansada, Él no señala con el dedo. Se sienta a tu lado, enfrenta tus demonios y declara, basta de tormento. Su presencia marca un antes y un después. Donde Él llega, el desconcierto se calma, la ansiedad retrocede, la vergüenza pierde su poder. Eso no significa que la vida se vuelva perfecta, pero sí que el caos mental deja de tener la última palabra. Tu mente puede encontrar descanso donde antes solo había tormenta. Ya no necesitas vivir prisionero de tus propios pensamientos. Hay alguien dispuesto a darte claridad, alivio, compasión y un nuevo comienzo. Y ese alguien es Jesús. Ahora bien, hay una pregunta que pocos se atreven a enfrentar con honestidad. ¿Tu sufrimiento mental es realmente solo una cruz que debes cargar para siempre, o existe una sanación genuina, una restauración real, incluso para mentes que parecen irremediablemente rotas? Lo que llamas debilidad no es un obstáculo. Es terreno fértil para una visita sobrenatural, donde Cristo mismo decide sentarse a tu lado, incluso entre los escombros. No aceptes la mentira de que pensar demasiado, sentir intensamente o sufrir en lo profundo sea una señal de fracaso espiritual. El Gadareno fue el ejemplo más extremo de perturbación y opresión mental, y fue precisamente allí donde Jesús decidió manifestar lo que nadie esperaba. Hay esperanza incluso para quienes creen haberla perdido por completo. Si este mensaje ha tocado una parte de ti que nadie más ve, convierte este instante en un acto público de fe. Escribe en los comentarios, Jesús, ilumina mi mente. No es solo una petición, es una declaración. Es decir que ya no aceptas vivir bajo tormento, que te niegas a seguir esclavizado por pensamientos opresivos, que crees que Dios ha reservado para ti claridad, alivio y paz aquí y ahora.
Haz espacio para esa luz. No te conformes con la oscuridad. Lo más asombroso es que lo que Jesús hace no se limita a aquel episodio. Lo que sigue en esta inmersión en las Escrituras desafiará todo lo que cree sobre los dolores invisibles y revelará verdades profundas para quienes realmente anhelan experimentar una transformación mental. Pero, ¿comprendemos de verdad cuánto pueden paralizarnos las preocupaciones por el futuro? ¿Qué ocurre cuando el miedo al mañana invade cada rincón de nuestros pensamientos y nos arrebata todo control? Prepárate, porque el próximo encuentro bíblico te revelará una perspectiva radical y quizá, por fin, te libere de la tiranía del miedo. José yacía tendido en el frío suelo de la prisión egipcia cuando las sombras del temor amenazaron nuevamente con apoderarse de su mente. Los gritos del pasado resonaban en la oscuridad, sus hermanos vendiéndolo como esclavo, la mirada de la esposa de Potifar ardiendo en mentiras, la pesada puerta de hierro cerrándose tras él. Con cada respiración en el silencio, pensamientos dolorosos sobre el mañana desfilaban sin piedad. ¿Volvería su vida a tener sentido? ¿Habría luz cuando el futuro parecía un laberinto sin salida? El peso de sus preocupaciones lo asfixiaba. Su mente se veía oprimida por el miedo a lo que vendría, por la incertidumbre, por el terror de no volver a ver a su familia. A medida que el tiempo pasaba, cada minuto alimentaba las dudas. ¿Y si todo hubiera terminado para siempre? ¿Y si Dios lo hubiera olvidado? ¿Y si tanto sufrimiento no tenía propósito alguno? ¿Solo abandono en una tierra extraña? Estas preguntas frías y punzantes perforaban su mente, dejando casi ningún espacio para la esperanza. No llegaban palabras de consuelo, no se extendía ninguna mano amiga. Dentro de aquella prisión, la batalla que José libraba no era solo física, era mental. Una guerra de pensamientos, recuerdos y temores que intentaban convencerlo de que ese sería su final. El tormento mental de José se parece al que muchos enfrentan hoy cuando miran hacia adelante y solo ven niebla. ¿Cuántas personas, como él, pasan noches dominadas por el miedo al futuro, incertidumbre laboral, cuentas que no cierran, enfermedades amenazantes, relaciones al borde del colapso? La sensación constante de que el desastre puede ocurrir en cualquier momento. El corazón se acelera, la mente gira sin descanso, explorando todos los peores escenarios, anticipando dolores que quizá nunca lleguen, pero que ya consumen toda la paz del presente. Dios te dice hoy, los pensamientos que te atormentan sobre el mañana no son sentencias. ¿Alguna vez te has visto atrapado en un ciclo de ansiedad, sintiendo que la única salida es el fracaso? ¿Has experimentado parálisis ante decisiones importantes, temiendo siempre elegir el camino equivocado? Tal vez el fantasma de la inseguridad te hace creer que algo malo está por suceder y que no podrás soportarlo. Estas voces internas se presentan como verdades absolutas cuando, en realidad, son tentaciones para desconfiar del cuidado divino que nunca falla. Detrás de esta avalancha de pensamientos negativos se esconde el mismo mecanismo antiguo. El enemigo intentando convencerte de que estás solo, de que tus miedos son más grandes que cualquier promesa de Dios. Pero la historia de José desmantela esa mentira desde la raíz. Incluso traicionado, vendido, calumniado y olvidado en prisión, la desesperación no gobernó su mente. Lo que parecía un fracaso total fue, en realidad, el escenario necesario para que el plan de Dios se cumpliera con precisión. El versículo resuena como libertad para quienes tienen la mente en guerra. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50 horas y 20 minutos. La mente de José, aunque atacada, encontró descanso en una convicción silenciosa. Dios tiene dominio sobre todo, incluso sobre los acontecimientos que a los ojos humanos parecen caóticos e irreversibles. Nada fue desperdiciado en su historia. Cada noche de duda se convirtió en tierra fértil para una cosecha de milagros. Cada lágrima alimentó su exaltación. Lo que hoy confunde tu mente, la pérdida de un empleo, un diagnóstico aterrador, la amenaza del abandono o la incertidumbre sobre el futuro de tus hijos, puede ser justamente el lugar donde las promesas de Dios florezcan. No es la casualidad la que escribe la última línea de tu destino. Es el Señor quien guía todas las cosas con precisión. Piénsalo. ¿Cuántas veces has escuchado que al final todo saldrá bien,
y aún así esa frase nunca te dio verdadero descanso. Tal vez porque la paz auténtica solo llega cuando la mente descansa en la soberanía de Dios, no en la expectativa de resultados humanos. El mañana ya no tiene por qué ser tu enemigo. El Señor está presente en los detalles que hoy parecen invisibles. Mientras tú temes, Él ya está preparando la salida. Mientras imaginas 1000 tragedias, Él está construyendo liberaciones silenciosas. La mente puede convertirse en un campo de batalla devastador, y el pánico al futuro adopta muchas formas: insomnio, palpitaciones, irritación, aislamiento. Y en medio de todo eso, Dios sigue susurrando a tu espíritu: déjame gobernar tu futuro. La claridad no vendrá de tu fuerza, sino de descansar en aquel que nunca ha perdido el control, aunque todo a tu alrededor diga lo contrario. Lo que hoy te consume de preocupación puede ser mañana el testimonio que sostenga la fe de otros. Si hoy sientes una nube espesa sobre ti, recuerda a José. Fue elevado directamente de la prisión al palacio, sin previo aviso, simplemente porque permaneció confiando, incluso cuando el dolor mental parecía insoportable. Este es el llamado de Dios para ti: abandona el miedo al mañana, renuncia al control, libera la ansiedad y permite que Él traiga claridad y ligereza a tu mente. El tormento de tus pensamientos no es prueba de que Dios te haya olvidado. Al contrario, es terreno fértil para que su fidelidad se manifieste de formas sorprendentes. Y si aún dudas, pregúntate con valentía: ¿tienen realmente tus peores escenarios mentales más poder que la mano de Dios? ¿O es vivir en constante preocupación una prisión de la que puedes salir confiando plenamente en las promesas del Padre que nunca falla? Ahora quiero desafiarte a dar un paso de fe y romper este ciclo de miedos y predicciones negativas. Escribe en los comentarios: como un acto de entrega y valentía, pongo mi futuro en manos de Dios. Haz de esto una declaración pública, una respuesta espiritual contra la avalancha de pensamientos atormentadores. No permitas que tu mente determine tu destino. Elige hoy confiar en aquel que puede transformar toda confusión en claridad. Y prepárate, porque hay algo que casi nadie logra comprender. El desenlace de esta historia no lo dicta el terror de la incertidumbre, sino el poder de Dios, capaz de transformar cada tormento mental en un testimonio vivo de restauración. Y lo que está a punto de revelarse es aún más profundo que el miedo al futuro. La paz verdadera no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la presencia de aquel que gobierna sobre todas las épocas. ¿Estás listo para permitir que esta promesa atraviese tus defensas y se hunda en lo más hondo de tu mente? Entonces permanece aquí, porque algo extraordinario está ocurriendo precisamente en el terreno donde nacen tus mayores preocupaciones. Caminaba sola, con la mirada baja, observando de reojo cada rincón, intentando pasar desapercibida bajo el sol abrasador del mediodía. Era la hora en la que nadie solía acercarse al pozo, pero para aquella mujer, la soledad era mejor compañía que las miradas acusadoras del pueblo. Cada paso arrastraba el peso de pensamientos que la perseguían como sombras, errores, fracasos, decisiones torcidas que se repetían en su interior como una sentencia. En el silencio del camino, la vergüenza se pegaba a su piel como polvo, y una voz áspera insistía: no perteneces. Nunca saldrás de esto. Todos saben quién eres. El pasado resonaba en su mente como un grito interminable, y ella se preguntaba si la culpa alguna vez cedería o si esos pensamientos negativos serían para siempre su prisión invisible. Allí, junto al pozo, la vida de la samaritana parecía girar en círculos. Levantarse, buscar agua, evitar a la gente, volver a casa y enfrentarse a la acusación silenciosa que le devolvían sus propios ojos en el espejo. Eso era todo. La rutina de quien se siente marcado, condenado por una historia que el pueblo no olvida y que su propia mente se niega a soltar. ¿Y cuántas veces te has sentido así tú también, atrapado, sofocado por tus propios pensamientos, como si cada intento de empezar de nuevo fuera aplastado por los recuerdos de lo que quedó atrás? ¿Cuántas veces la culpa del pasado te robó la paz, dejándote el corazón pesado y la cabeza llena de voces que se empeñan en mantener viva la vergüenza? ¿Cuántos aquí se han preguntado con temor: ¿de verdad Dios comprende lo que sucede dentro de mi mente angustiada? ¿O en el fondo crees que la vergüenza es un castigo inevitable para quienes han cometido demasiados errores? Mientras la mujer llenaba su cántaro,
un hombre inesperado se acercó. No la miró como los demás, sin reproche, sin malicia, sin desprecio. Era Jesús, el Mesías, el que revela la verdad incluso en heridas que nadie se atreve a mostrar. Inició una conversación sencilla, pero nada fue sencillo en ese encuentro. «Dame de beber», pidió. Ella se sorprendió, porque los judíos no hablaban con los samaritanos, y mucho menos con mujeres de reputación cuestionada. Pero Jesús derribó barreras y cruzó el muro de la vergüenza con pocas palabras. Con cada respuesta, la guió a confrontar su propio pasado, no para humillarla, sino para mostrarle que él veía más allá de las marcas, más allá de las etiquetas que sus pensamientos habían impreso en su alma. «Has tenido 5 maridos, y el que tienes ahora no es tu marido», dijo, no como un acusador, sino como alguien que conoce el dolor profundo del corazón humano. En Jesús no hay condenación para quienes cargan vergüenza y miedo, hay sanación y verdad. La mujer se estremeció. «Señor, veo que eres profeta», dijo, e intentó desviar el foco, hablar de religión, del lugar correcto de adoración, como si las reglas pudieran silenciar el ruido interior. Pero Jesús la devolvió a lo esencial: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Él no buscaba religiosidad, buscaba liberar su corazón. El encuentro llegó a su clímax cuando Jesús declaró: «El que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás». Juan 4:14. Eso era lo que su mente hambrienta buscaba: agua viva para sanar el dolor, para lavar la indignidad, para disolver la vergüenza arraigada en lo más profundo de sus pensamientos. Y aquí surge una verdad radical: ¿es realmente Dios quien te ata a la vergüenza, o son tus propios pensamientos distorsionados, alimentados por viejos miedos y por los juicios de otros? Muchos cargan con culpa creyendo que no son dignos de perdón, como si la vergüenza fuera una sentencia decretada por el cielo. Pero si ni siquiera Jesús trató así a la samaritana, cuya vida era un escándalo público, ¿por qué habrías de creer que Él insiste en condenarte? ¿Qué dirías si hoy sintieras la mirada tierna de Jesús sobre las marcas de tus errores, no para exponerlas, sino para restaurarlas? Él no solo perdona, restaura dignidad, restaura el derecho a caminar con la cabeza en alto, restaura paz para la mente atormentada. ¿Cuántas vidas allá afuera caminan en silencio, intentando ocultar heridas, cuando el Mesías está listo para dar agua viva, para inaugurar una nueva realidad, una nueva historia, una mente clara y libre de tormento? ¿Y cuántos de nosotros, incluso después de oír sobre el perdón de Dios, seguimos atrapados, creyendo más a nuestros pensamientos de desprecio que a la promesa de libertad y restauración? Este pasaje tiene poder para transformar, porque Jesús nunca trató a quienes sufren vergüenza como irredimibles. Se sentó junto al pozo no para debatir normas, sino para devolver valor a quienes ya no se creían dignos de mirar a nadie a los ojos. Quizá estás viviendo ese dilema ahora mismo, escondiéndote de la comunidad, de tu familia, incluso de tus propios sentimientos, pensando que no mereces perdón, que la vergüenza nunca te soltará. ¿Sabes qué es lo más impactante? Esa mujer, marcada como símbolo de vergüenza, fue una de las primeras en escuchar de labios de Jesús la revelación más grande: «Yo soy el Mesías». Él confió la mayor revelación a alguien rechazado, demostrando que los pensamientos atormentadores que te dicen no vales nada son una mentira antigua. Si la claridad mental que deseas te parece imposible, recuerda esto: frente a un pasado expuesto en las aguas de ese pozo, la samaritana no recibió solo perdón, recibió una misión. Dejó su cántaro, corrió a la ciudad y su historia se volvió testimonio. Y el detalle más contundente permanece: nadie necesita seguir esclavo de la vergüenza cuando se encuentra con Jesús. La mente, antes sofocada, puede convertirse en fuente de vida. Quizá ahora mismo pienses: pero mi vergüenza es mayor, mis errores son más graves, mi mente no deja de juzgarme. ¿Qué pasaría si te dijera que esa voz interior no tiene más autoridad que la palabra que sale de la boca de Jesús? Quizá el mayor engaño es permitir que los recuerdos del pasado definan quién eres, cuando aquel que te creó ya declaró: «Hago nuevas todas las cosas». Y tal vez lo más sorprendente de este relato es esto: la claridad mental no depende de cuánto intentes compensar el pasado, sino de cuánto aceptes que el perdón del cielo es más grande que cualquier sentencia que tus pensamientos hayan dictado.
¿No es extraño cuántos encuentran más fácil creer en el castigo que en la restauración? ¿De verdad crees que tu valor se define por lo que has hecho, o por lo que Cristo está dispuesto a hacer por ti aquí y ahora? Si este mensaje te conmovió y deseas declarar públicamente tu liberación de la vergüenza, escribe en los comentarios: Jesús, restaura mi mente. Haz de ese comentario tu paso de fe, tu decisión firme de romper el ciclo de dolor y culpa. Y si este contenido te traje esperanza, dale me gusta y compártelo como un acto de amor. Tu gesto puede convertirse en un canal para alcanzar a alguien que también clama en silencio por liberación mental. Tu participación aquí es más que un clic, es parte del movimiento de Dios para traer claridad a la mente de muchos. Y si crees que ya entiendes todo sobre cómo los pensamientos negativos pueden aprisionar una vida, prepárate. Existe una dimensión aún más profunda de restauración, un secreto sobre tus batallas mentales que casi nadie te ha contado. Lo que viene tiene el potencial de desarmar patrones de dolor y abrir las puertas a un nuevo ciclo de sanación interior, donde todo tormento cede ante la paz real que solo la presencia de Dios puede conceder. Nabucodonosor está solo en el palacio, con los ojos abiertos en una noche interminable, el silencio quebrado apenas por gritos internos que retumban en el laberinto de su mente. Ningún muro es lo bastante alto para impedir que pensamientos desordenados invadan su descanso y lo arrastren a trincheras de terror. El rey que antes era admirado por su gloria y poder, ahora tropieza entre sombras y temores, devorado por voces invisibles que le susurran ruina. Allí donde todo debería brillar, la confusión mental se convierte en la verdadera cárcel. Cada suspiro pesa como angustia. Cada pausa se transforma en amenaza. El poder, los súbditos, la corona, nada de eso sirve cuando el tormento es interno, cuando los pensamientos no se aquietan, cuando la cordura parece escurrirse entre los dedos como arena. Nabucodonosor no encuentra alivio cuando amanece. Las sonrisas de la corte son huecas. Sus oídos solo captan el estruendo de dudas, acusaciones y miedos. ¿Qué hacer cuando la mente misma, antes fuente de grandeza, se vuelve un campo de batalla? En ese territorio interior, el rey queda reducido a su versión más frágil. Y sin embargo, es en este caos total, en esta desesperación que parece no terminar, donde una pregunta atraviesa la oscuridad: ¿existe realmente una salida? ¿Es lo que llamamos locura simplemente el resultado de alejarse de Dios? ¿O podría ser el preludio de un milagro? ¿Cuántas veces, en noches de insomnio, te has descubierto creyendo que perder la cabeza era inevitable? ¿Cuántas veces has suplicado que tus pensamientos por fin se aquieten? Quizá estás escuchando esto porque tú también sientes que tu mente grita tan fuerte que el silencio se volvió aterrador, más hostil que el propio ruido. Pero observa cómo se despliega la historia. Nabucodonosor, quebrantado, es llevado a un camino donde lo pierde todo. Su mente se hunde en un abismo, se aísla, se distancia de todos, corre por los campos como un animal, desfigurado ante los hombres y olvidado de sí mismo. Es fácil juzgar a quienes se quiebran, pero es difícil soportar minuto a minuto el peso de pensamientos que dejan sin aliento. Quien mira desde afuera no siente el terror del silencio estridente, el pánico que devora cada instante de paz. Y más cruel aún es creer que Dios se ha ido, que no escucha, que ha permitido que la locura sea el destino final. Pero en el punto más alto de la humillación sucede algo extraordinario: mi razón me ha sido devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza me han sido devueltas. Daniel 4 verse 36. Esta afirmación no es un detalle casual ni una coincidencia piadosa para adornar la historia. El regreso de la lucidez, el rescate de la dignidad, la restauración completa de la mente y del honor, todo vino directamente de las manos de Dios. Nabucodonosor, ante los ojos humanos, no merecía otra oportunidad. No era un modelo de fe ni un ejemplo de humildad, era un hombre dominado por el orgullo, extraviado en su propia grandeza, endurecido por el poder. Y, sin embargo, ahí reside el mayor milagro: Dios puede devolver la razón incluso a lo que parece perdido para siempre. ¿Crees esto? ¿O te has acostumbrado a pensar que tu mente está condenada a no volver a experimentar paz? ¿De verdad es cierto que los pensamientos atormentados son solo una señal de debilidad o un castigo divino? ¿O hay algo más profundo en juego,
una batalla invisible donde Dios quiere revelar un nuevo comienzo, un nuevo equilibrio, una dignidad renovada que ni siquiera imaginabas posible. Lo que casi nadie dice es que, mientras muchos miran con lástima o con juicio a quienes sufren mentalmente, Dios mira y ve potencial para un testimonio de restauración. La paz mental no es un privilegio reservado para santos impecables, es una promesa para quienes, aun en lo más profundo, claman con sinceridad. Si Nabucodonosor, quebrantado y olvidado, recuperó la cordura, ¿quién afirma que tú no puedes experimentar esa misma redención? Conecta esto con tu rutina, con tu día a día. Temes volverte loco, luchas con recuerdos intrusivos, miedos persistentes o obsesiones que no se callan. Te avergüenzas porque crees que un verdadero hijo de Dios no debería pensar así. Te culpas por no poder silenciar tu mente, mezclando culpa espiritual con sufrimiento psicológico, como si una angustia interna fuera una prueba de que Dios se alejó de ti. Pero Dios no se intimida ante el caos de tus pensamientos. No te castiga por sentir angustia mental. Al contrario, Él mismo entra al abismo para rescatar lo que el mundo ya dio por perdido. El secreto del regreso de Nabucodonosor no fue la fuerza de voluntad, no fue disciplina humana, no fue mentalidad positiva. Fue la humildad, el reconocimiento de que necesitaba ayuda sobrenatural. Quizás hoy tú también necesites admitirlo, no puedo con esto solo. Lo que grita en mi interior es mayor que mi capacidad. Y aún así, no es mayor que la mano del Dios que restaura. Este es el giro que lo cambia todo, reconocer que los pensamientos atormentados pueden ser redimidos, que el silencio que asfixia puede transformarse en paz, no por magia, no por negación, sino porque existen promesas eternas sobre tu mente. El punto de inflexión es impactante. Nabucodonosor no solo recupera la cordura, sino que recibe más de lo que había perdido. No solo vuelve la razón, vuelve el respeto, vuelve su lugar de honor, vuelve su dignidad, vuelve una grandeza restaurada. Lo que parecía una sentencia definitiva se convirtió en plataforma para algo más glorioso. Una mente restaurada es señal de que Dios sigue escribiendo páginas nuevas, incluso después de temporadas de derrota y vergüenza. Y si un rey pudo levantarse del polvo con su mente de vuelta, entonces ningún diagnóstico humano tiene autoridad para limitar lo que Dios puede hacer en tu vida. Esto es para ti, que has sido etiquetado, menospreciado o que te consideras irredimible. ¿Te imaginas tu historia reescrita con un final de lucidez, paz y dignidad renovada? ¿O prefieres seguir atrapado en el ciclo del miedo, ese ciclo que en secreto has empezado a creer que no tiene salida? ¿Y si hoy fuera el inicio de un camino radicalmente nuevo, donde el silencio deja de ser aterrador porque la presencia de Dios reina sobre cada pensamiento? ¿Estás dispuesto a enfrentar la incomodidad de pedir ayuda, no como señal de debilidad, sino como evidencia de sabiduría, porque reconoces que la verdadera restauración viene de arriba? Si este momento te hizo ver tu dolor reflejado en el camino de Nabucodonosor, haz de este instante tu altar y escribe en los comentarios: Dios, devuélveme la paz. Como acto de fe, no te quedes callado. Declara que crees que ninguna mente está fuera del alcance de la restauración divina, sin importar lo que digan los diagnósticos, sin importar lo que susurren tus temores. Que tu declaración sea, ante el cielo y la tierra, una petición sincera para que la luz de Dios traiga claridad donde hoy solo hay confusión. Respira hondo. Permítete sentir. La paz tan anhelada y tan rara está cerca. Pero esto no termina aquí. Hay un secreto sobre las batallas mentales que casi nadie conoce, y cuando lo entiendas, la manera en que miras tus propios pensamientos jamás volverá a ser la misma. La multitud vitoreaba a David, bailando y cantando para celebrar el regreso triunfal del ejército israelita. El sonido de los instrumentos se derramaba por las calles, pero en el trono, Saúl se endureció. Su rostro se tensó con cada verso que proclamaba una gloria que él sentía que no le pertenecía. Saúl mató a sus miles, y David a sus 10,000, repetía el pueblo, y esa frase golpeaba la mente de Saúl como un martillo aplastando su identidad. En ese instante, la envidia brotó dentro de él como una hierba venenosa, sofocando toda la tranquilidad que alguna vez había conocido. La paz interior de Saúl fue reemplazada por pensamientos corrosivos que invadieron su alma sin piedad. La mirada del rey se volvió pesada,
cargada por el peso de comparaciones que no traían claridad, solo frustración, solo tormento interno. Con cada aparición de David en los salones reales, el juicio silencioso crecía dentro de Saúl. Se sentía más pequeño, más disminuido, como si su lugar estuviera en peligro. El rey que una vez fue el elegido de Dios comenzó a habitar prisiones internas construidas no con muros, sino con pensamientos retorcidos. ¿Por qué sus obras reciben más alabanza que las mías? ¿Por qué todos lo admiran? ¿Por qué cada día me siento más insignificante ante los ojos de los demás y ante los míos? Ese sentimiento de insignificancia se alimentaba del miedo a ser reemplazado, rechazado, olvidado, no solo por el pueblo, sino por Dios mismo. Los pensamientos de Saúl se convirtieron en su verdugo. Y en lugar de gobernar con claridad, se hundía cada día más en el tormento de la comparación. Ahí es donde muchos nos reconocemos. ¿Cuántos no se han sentido aplastados por la ansiedad de no ser suficientes? ¿Cuántos miran a su alrededor y sienten que siempre hay alguien más talentoso, más atractivo, más querido, más exitoso? ¿Es posible escapar de este ciclo mental que convierte las victorias ajenas en un recordatorio cruel de nuestras supuestas deficiencias? Pensamientos así nos separan de nosotros mismos, nos empujan a un aislamiento interior donde la identidad se derrite intentando alcanzar estándares que, en el fondo, son imposibles de sostener. Y entonces surge la pregunta paralizante: ¿por qué mis pensamientos me atormentan tanto cuando observo la vida de los demás? La Biblia narra con claridad el momento en que esta enfermedad invisible se apoderó de Saúl. Saúl se enojó mucho y le desagradó aquel dicho, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. 1 Samuel 18, 8-9. La Escritura revela algo crucial: el tormento mental no nace de lo que otros tienen, sino de lo que dejamos de ver en nosotros mismos. La envidia alimentada por comparaciones constantes distorsiona la visión y roba cualquier esperanza de paz genuina. Saúl, el primer rey de Israel, perdió lo más precioso: la capacidad de reconocer su valor delante de Dios. Su mente se volvió un campo de batalla donde la inseguridad y los celos combatían contra cualquier destello de alegría. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has perdido el descanso porque tu mente repite escenas donde nunca parece suficiente? Este sentimiento de incompetencia es un defecto de carácter o una falla de percepción. El mundo enseña que para ser feliz hay que superar a los demás, estar por encima, poseer lo que todos aplauden. Pero Dios revela lo contrario: todo pensamiento de inferioridad nace de un olvido brutal, de olvidar que fuiste soñado único, con dones y un propósito que no se repite en nadie más. No hay claridad mental cuando la mente está cautiva de la comparación. Solo hay ruido, insomnio y una angustia persistente. Y aquí está el detalle que casi nadie nota: Saúl no perdió el trono ante David. Primero perdió su paz mental, y esa pérdida fue la que abrió la puerta para perderlo todo. Lo que destruyó a Saúl no fue David, sino el veneno de las comparaciones que permitió crecer dentro de sí. Cuando nos comparamos, asesinamos nuestra paz mental y saboteamos nuestro propio camino. Si Dios te hizo único, ¿qué sentido tiene medir tu vida con la vara de otro? ¿Cuántos sueños no florecieron porque alguien se sintió demasiado pequeño mirando el jardín del vecino, olvidando la tierra fértil que el Señor había preparado para él? Quizá ahora escuchas esa voz interior que insiste: no sé cómo cambiar. Siento que siempre seré menos. Por más que lo intente, mis logros nunca serán suficientes, para la persona que amo, para mis padres, para la sociedad, ni para Dios. Pero estos pensamientos no son solo desahogo, son una prisión. ¿Qué pasaría si te dijera que existe una libertad real, una vida donde tu mente por fin descansa? Para Dios, eres exactamente quien debes ser. El tormento de las comparaciones no es solo baja autoestima, es una distracción del llamado verdadero que Dios te confió. Cuando dejas de perseguir aprobación externa y enfocas tu mirada en la misión única que se te ha encomendado, una claridad sobrenatural comienza a invadir tu mente. Saúl, al centrar su corazón en David, perdió acceso a su mejor versión. Pero tú, cuando te centras en Dios y en tu propósito, descubres que no necesitas competir, necesitas florecer. Lo que te distingue no es tu problema, es la llave de tu misión. Dios no desperdicia vidas,
no repite diseños. Cada persona es una combinación irrepetible de dones, procesos y experiencias. La paz mental que tanto anhelamos comienza cuando dejamos de medir nuestro valor por lo que no somos y declaramos con firmeza: soy hijo del Rey. Mi historia es irreemplazable. Y aquí hay una verdad que va a sacudir tu mentalidad. La comparación no te hace crecer, solo te drena. Te roba la energía que deberías invertir en tu propio camino. Saúl se consumía intentando convertirse en lo que no era. Y tú también te estás desgastando tratando de encajar en una expectativa que nunca fue diseñada para ti. El tormento del pensamiento nace cuando renunciamos a nuestra singularidad. Dios te dice: hoy quiero despejar tu mente para que veas el valor que puse en ti, no el que el mundo intenta imponerte. Si sientes que este mensaje tocó lo más profundo de tu identidad, escribe en los comentarios: soy único ante Dios. Declara con fe que rechazas el veneno de las comparaciones y recibes la mirada amorosa del Padre. Pero esto no termina aquí. Existe otra dimensión de esta lucha interior que pocos se atreven a reconocer. Y cuando descubras el próximo secreto bíblico, el rompecabezas de tu mente empezará a encajar de maneras sorprendentes. Josué mira hacia el horizonte sabiendo que cada paso podría cambiar para siempre el destino de todo un pueblo. Entre el viento seco y el murmullo inquieto del campamento, su mente es un campo de batalla, demasiadas posibilidades, demasiadas incertidumbres, dudas que se multiplican con cada pregunta silenciosa. A su alrededor, hombres, mujeres y niños dependen de su próxima decisión, y cada decisión carga el peso de un futuro entero. ¿Cuántas noches habrá pasado despierto, con los ojos abiertos en la oscuridad, sintiendo el corazón golpear con fuerza y la mente girar entre el miedo al fracaso y el deseo de vencer? ¿Cuántas veces intentó callar las preguntas internas, y aún así insistían en atormentar cada pensamiento? ¿Y si me equivoco? ¿Y si Dios no está conmigo? ¿Y si el precio de la valentía es demasiado alto? Quizás te ves a ti mismo en ese mismo lugar, ante una encrucijada, con el pecho apretado por decisiones que parecen imposibles, temiendo que cualquier movimiento destruya sueños, hiera a otros o comprometa todo tu camino. Cuando los de tu alrededor esperan que tengas las respuestas correctas, la presión se convierte en una angustia insoportable y paraliza tus acciones, atrapándote en un ciclo de pensamientos atormentadores. Es en esos momentos cuando la voz del cielo se eleva por encima de la agitación interior: sé fuerte y valiente. El Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Esto no es solo un consejo, es un llamado divino a la claridad, a descansar en medio del caos. Siente el impacto de esta promesa. La presencia del Señor no depende de tu desempeño ni de tener certeza absoluta antes de actuar. El susurro de Dios atraviesa la confusión de pensamientos turbulentos y trae claridad, recordándote que la valentía no es ausencia de miedo, sino decisión de confiar a pesar de él. El drama que vivió Josué refleja un sufrimiento universal, una mente asfixiada por el peso de la responsabilidad, por la ansiedad de no saber si está tomando el camino correcto. ¿Cuántas veces te has quedado en silencio, con lágrimas en los ojos, pidiendo a Dios una señal, una palabra, una confirmación? ¿Y cuántas veces las respuestas parecieron no llegar con la rapidez que querías, mientras el tiempo avanza y otros esperan tu decisión? Existe una mentira sutil que nos repiten, que para decidir se necesita no sentir miedo, que solo los fuertes jamás vacilan. Pero el camino espiritual muestra lo contrario. Fue en medio del temor que Dios activó el llamado. Fue cuando la mente de Josué casi se quebró que Dios le inyectó coraje. Los pensamientos inquietos son naturales, pero no deberían gobernar tu vida. El verdadero punto de inflexión no es la ausencia de sentimientos conflictivos, sino la postura de aferrarte, incluso temblando, a la palabra que Dios suelta sobre tu camino. Observa tu vida. ¿Cuánto tiempo lleva tu mente intentando anticiparlo todo, controlar lo incontrolable, sofocar la inseguridad con soluciones perfectas? ¿Y si te dijera que el mayor error no es dudar, sino decidir solo por miedo? La paz no nace de la ausencia de riesgo, nace de la presencia del Señor guiando tus dudas con una dirección que ningún pensamiento obsesivo puede construir por sí solo. Cuando Josué escuchó, esfuérzate, quizá no sintió valentía inmediata.
pero al obedecer de todos modos, experimentó la claridad del cielo, capaz de silenciar el ruido mental. ¿Te has preguntado alguna vez si tu mente está intentando ocupar el lugar del espíritu? ¿Será que lo que paraliza tus acciones no es falta de capacidad, sino exceso de ansiedad por un control que nunca será posible? El secreto es este: quienes confían en Dios permiten que la fe guíe el siguiente paso, incluso cuando la mente insiste en que es demasiado arriesgado. No se trata de decidir sin pensar, sino de no dejar que el miedo sea el dueño de tu pensamiento. Número 5. Noches de preguntas profundas. En ciertos momentos de tu vida espiritual, las noches dejan de ser solo el final del día y se convierten en un territorio sagrado donde tu alma habla más fuerte que tus pensamientos. Son noches comunes. Te acuestas con el cuerpo cansado, pero la mente despierta. Cierras los ojos esperando descanso, y en lugar de silencio aparecen preguntas. Preguntas que parecen venir de un lugar que no controlas, pero que tocan partes de ti que nunca habías explorado. No son preguntas de simple curiosidad, son preguntas que perforan, que te obligan a mirar hacia adentro, preguntas que, sin que lo notes, preparan tu espíritu para una revelación. Porque cuando Dios te está formando, muchas veces usa la oscuridad para iluminarte. La noche se vuelve un aula celestial donde Él te enseña cosas que nunca entenderías en medio del ruido del día. De pronto te descubres pensando: ¿qué propósito tiene este vacío? ¿Por qué siento que estoy siendo empujado hacia algo que no comprendo? ¿Qué quiere Dios que descubra en esta temporada? Esas preguntas, aunque duelan, son señales de que tu espíritu ha entrado en un proceso de búsqueda. Y donde hay búsqueda verdadera, siempre habrá encuentro. La Biblia muestra una y otra vez cómo Dios se revela en momentos nocturnos. Jacob luchó con el ángel en la oscuridad. Samuel oyó su nombre en la quietud de la noche. Nicodemo buscó a Jesús cuando todos dormían, porque su alma necesitaba respuestas que el día no podía darle. Y tú, al igual que ellos, estás siendo llamado a un nivel más profundo de discernimiento. Lo que sucede en estas noches es una reestructuración interna. La ciencia ha demostrado que durante la noche el cerebro procesa emociones, ordena pensamientos y reorganiza prioridades. Pero en el plano espiritual ocurre algo aún más poderoso. Dios filtra tus preguntas, purifica tus intenciones y siembra convicciones nuevas. Es como si aprovechara el silencio del mundo para hablarte sin interrupciones. En estas noches también caen máscaras. Te ves vulnerable, real, sin defensas. Y es justamente ahí donde Dios trabaja con mayor profundidad. Porque mientras el día exige respuestas rápidas, obligaciones y rendimiento, la noche te permite ser simplemente un hijo buscando al Padre. Es en la fragilidad donde Él revela su fuerza, en la duda, su verdad, en la oscuridad, su luz. A veces estas noches traen lágrimas. Lágrimas que no entiendes, lágrimas que no sabes de dónde vienen. Pero también esas lágrimas forman parte del proceso. El llanto nocturno tiene la capacidad de limpiar el alma de cargas que has acumulado sin darte cuenta. Es como si tu espíritu dijera: déjame soltar lo que pesa, porque mañana será diferente. Dios no desperdicia ninguna noche. Cada una tiene una asignación. Algunas noches son para confrontarte, otras para sanarte, otras para fortalecerte, y otras simplemente para que descanses en su presencia, aunque no tengas todas las respuestas. Porque la fe no es entenderlo todo, es confiar mientras vas entendiendo. ¿Y si esta noche de preguntas fuera, en realidad, el preludio de una mañana de revelación? ¿Y si el silencio que te rodea fuera Dios reordenando tu destino? ¿Y si esta incomodidad interior no fuera un vacío, sino el eco de un llamado divino despertando dentro de ti? Dios permite estas noches no para confundirte, sino para prepararte, para separar tus pensamientos de sus pensamientos, para que empieces a discernir entre tus deseos y su propósito, para que aprendas a distinguir entre lo que te gustaría y lo que realmente necesitas para avanzar hacia lo grande que Él ya preparó. Como un navegante que ajusta el rumbo bajo la luz tenue de las estrellas, tú también estás siendo guiado en la oscuridad. No ves el mapa completo, pero percibes su dirección. No tienes todas las respuestas, pero sabes que no caminas solo. Y esa guía silenciosa, esa voz suave, ese movimiento interno,
es prueba de que Dios está más cerca de lo que crees. Estas noches no son un castigo. Son un llamado, una invitación a profundizar, a rendirte, a soltar lo que ya no construye y abrazar lo que todavía no entiendes, pero que será clave para tu destino. Porque cuando llega la mañana, no despiertas igual. Algo en ti cambia, algo se afirma, algo se enciende. Y entonces comprendes que esas noches de preguntas no fueron tu derrota, fueron tu preparación. Número 6. Deseo de cambiar radicalmente. Llega un momento en la preparación divina en el que algo se activa dentro de ti y ya no puedes seguir igual. De pronto sientes una urgencia por cambiarlo todo, limpiar tu espacio, ordenar tu entorno, romper hábitos antiguos, redefinir prioridades, empezar de nuevo. No es un impulso emocional pasajero, es una convicción profunda. Es como si tu alma gritara, no puedo seguir así. Necesito transformarme. Ese deseo de cambio no nace de un descontento superficial, sino de una semilla espiritual que Dios plantó en tu interior. Es la evidencia de que estás siendo llamado a una nueva versión de ti mismo, no una versión mejorada según los estándares del mundo, sino una versión más alineada con el propósito que el cielo escribió sobre tu vida. Y cuando ese deseo despierta, ya no hay vuelta atrás. Empiezas a mirar tu vida con otros ojos. Lo que antes tolerabas, ahora te incomoda. Lo que antes justificabas, ahora te pesa. Ya no puedes habitar ambientes de mediocridad ni alimentar tu mente con lo mismo de antes. Tu espíritu está pidiendo limpieza, pureza, propósito. Y en ese clamor silencioso por un reinicio, Dios te está moldeando. Pablo lo explicó con claridad: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa renovación no es opcional cuando Dios te prepara para algo grande, es parte del proceso. Tu mentalidad debe cambiar para habitar la dimensión a la que Dios quiere llevarte. La ciencia del comportamiento humano ha mostrado que los cambios duraderos no nacen solo del esfuerzo, sino de una transformación profunda en la identidad. No basta con querer cambiar hábitos, debe cambiar la imagen que tienes de ti mismo. Y en lo espiritual, eso es precisamente lo que Dios hace contigo. No solo modifica conductas, transforma tu esencia. Cambia tu visión, cambia tu manera de interpretar la vida. Por eso te preguntas, ¿por qué de repente siento que necesito poner mi vida en orden? ¿Por qué estoy tan enfocado en limpiar, cambiar rutinas, soltar cargas? ¿Por qué siento que esta vez el cambio no puede esperar? Porque estás siendo renovado por dentro. Estás siendo despertado. Dios está entrando en áreas que habías ignorado, mostrándote que no puedes seguir acumulando polvo en el alma. Es tiempo de cerrar ciclos, de perdonar, de sanar, de soltar todo lo que ocupa el lugar de lo que Él quiere derramar. Ese deseo radical de cambio es el susurro del Espíritu que te dice: estoy haciendo algo nuevo. Colabora conmigo. A veces ese cambio se manifiesta en cosas prácticas: dejar de seguir cuentas que no edifican, reorganizar tu rutina, dedicar más tiempo a la oración, al estudio de la palabra, al silencio con Dios. Otras veces es más interno: discernir mejor tus emociones, hablar con más intención, tratarte con más compasión, dejar de sabotear tu llamado. Todo eso forma parte de la transformación. Y sí, puede ser agotador al principio, porque reorganizar la casa interior requiere energía emocional. Pero también es liberador, porque cada pequeño paso hacia tu verdadera identidad te acerca al cumplimiento de la promesa. No hay avance sin limpieza. No hay crecimiento sin ruptura. No hay nueva temporada sin una mente renovada. ¿Y si todo este deseo de cambio fuera Dios rediseñando tu estructura interna? ¿Y si este impulso de comenzar de nuevo no fuera una emoción, sino una asignación divina? ¿Y si al obedecer este llamado a ordenar tu vida estuvieras abriendo espacio para una bendición que ya viene en camino? Cuando Dios está a punto de depositar algo nuevo, primero se asegura de que el recipiente esté limpio. Y tú eres ese recipiente. Este deseo de cambio radical no es señal de inestabilidad, es señal de madurez. Estás dejando de sobrevivir para empezar a vivir con propósito. No ignores esa voz interior. No apagues ese fuego. No minimices esta urgencia que arde dentro de ti. Porque es ahí,
en ese deseo sincero de transformación, donde Dios siembra la semilla de tu próxima temporada. Y lo que hoy parece solo un deseo de poner todo en orden, mañana será el testimonio de que Dios pasó por tu casa, por tu alma y por tu historia y lo cambió todo. Número 7. Hambre espiritual renovada. De pronto, sin una razón clara, comienzas a buscar a Dios con una intensidad que nunca antes habías sentido. Ya no te bastan las oraciones de siempre. No te conformas solo con escuchar mensajes o asistir a reuniones. Sientes un anhelo profundo, casi urgente, por su presencia. Algo dentro de ti te empuja a sumergirte más en la palabra, a pasar más tiempo en intimidad, a escucharlo en cada detalle del día. No lo sabes explicar. Solo sabes que lo necesitas. Este despertar no es casual. Es una de las señales más claras de que Dios está preparando tu corazón para algo grande. Porque cuando Él quiere llevarte más lejos, primero te lleva más profundo. Antes de entregarte una misión, fortalece tu comunión. Y esa hambre que arde dentro de tu espíritu es su manera de decirte, estoy aquí, y quiero revelarte más. Lo que te está pasando en esta etapa se parece a lo que vive un atleta de alto rendimiento. Mientras más se acerca a una competencia decisiva, más intensos se vuelven los entrenamientos, más estricta la disciplina, más consciente el enfoque. Ya no puede alimentarse de cualquier cosa, ya no puede vivir distraído. Su cuerpo exige lo que su futuro necesita. Así también tu espíritu empieza a rechazar lo superficial y a pedir alimento sólido, porque la batalla que viene requerirá una fe más firme, una visión más clara y una conexión más profunda con Dios. Por eso te preguntas, ¿por qué todo lo demás perdió sabor, excepto la presencia de Dios? ¿Por qué siento esta necesidad constante de orar, leer, adorar, incluso sin un motivo aparente? ¿Qué está ocurriendo dentro de mí que me hace sentir que ya no puedo vivir como antes? Lo que está ocurriendo es avivamiento personal. Y el avivamiento no empieza en multitudes, ni en eventos, ni en ruido. Empieza en el corazón de alguien que, en secreto, comienza a decirle a Dios, no quiero seguir igual. Quiero más de ti. Dios honra esa búsqueda, porque Él no responde al ruido, responde al hambre. Jesús mismo dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esa promesa sigue viva. Cada vez que tú le dices a Dios, tengo sed de ti, Él comienza a abrir manantiales espirituales que antes estaban ocultos. Empiezas a comprender lo que antes no entendías. Percibes su guía en lugares donde antes no sentías nada. Tu discernimiento se afina, tu paz se fortalece, tu fe se activa. La neurociencia ha explorado cómo el cerebro cambia cuando una persona desarrolla hábitos profundos de meditación, oración y estudio de la palabra. Se renuevan conexiones neuronales, disminuye la ansiedad y aumenta la percepción de propósito. ¿Qué significa esto? Que tu hambre espiritual también transforma tu mente. Que buscar a Dios no solo llena tu alma, sino que cambia literalmente tu manera de vivir. Y este cambio es esencial, porque lo que Dios quiere depositar en ti no cabe en una vida tibia. Requiere entrega completa, pasión genuina, una fe que no se apague con los vientos de la duda ni con las tormentas del desánimo. Por eso Él empieza avivando tu interior, porque no hay conquista sin comunión, no hay propósito cumplido sin una relación profunda con el autor del propósito. Y si este fuego que sientes por dentro es Dios anunciándote que estás más cerca de tu llamado, ¿y si este deseo constante de estar con Él es la preparación secreta para lo que viene? ¿Y si al responder a esta hambre estás acelerando el cumplimiento de su plan en tu vida? Responde al hambre. No la ignores. No la distraigas. No la apagues con lo superficial. Cuando el alma tiene sed de Dios, es porque Él ya está cerca. Y cuando Él está cerca, todo cambia. Tus batallas cobran sentido. Tus heridas comienzan a sanar. Tus sueños se alinean con el cielo. No tengas miedo de perder lo demás, porque quien gana intimidad con Dios nunca pierde. Esa búsqueda te va a transformar, te va a preparar y te va a posicionar, porque nadie que tiene hambre de Dios permanece igual. Esa hambre es el inicio del cumplimiento. Y si sigues alimentándola, verás cómo Dios responde con presencia, poder y propósito.
Número 8. Pérdidas que duelen, pero enseñan. Cuando Dios empieza a moverte hacia un propósito mayor, no solo añade cosas nuevas, también permite que pierdas algunas que amas, personas, posiciones, certezas, rutinas. Todo lo que creías indispensable puede comenzar a desmoronarse. Y no entiendes por qué. Porque no hiciste nada mal. Porque luchaste, oraste, cuidaste y aún así se fue. Y duele. Duele de verdad. Pero esas pérdidas, que en el momento parecen injustas o incluso crueles, en realidad forman parte de una cirugía celestial. Dios, como el mejor médico del alma, extrae lo que podría infectar tu futuro, aunque ahora no lo veas. Porque lo que Él va a construir contigo no puede levantarse sobre lo que ya no es sólido. Por eso preguntas, ¿por qué perdí algo que tanto amaba? ¿Por qué siento que Dios me quita más de lo que me da? ¿Por qué si estoy buscando a Dios parece que todo se derrumba? Porque estás siendo podado, no castigado. Y la poda no es muerte, es estrategia. Jesús lo dijo claramente en Juan 15, todo pámpano que da fruto lo limpiará para que dé más fruto. Sí, lo que estás perdiendo duele, pero lo que Dios quiere darte no cabe en lo viejo. Hay bendiciones que solo llegan cuando sueltas lo que ya no sostiene tu llamado. A veces Él permite que cosas buenas caigan para darte algo glorioso. Mira a Job. Lo perdió todo, bienes, salud, familia. Y aunque al principio no entendía nada, al final pudo decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque en medio de la pérdida conoció a Dios de una manera que jamás habría experimentado en la comodidad. La ciencia del duelo enseña que cuando una persona atraviesa una pérdida profunda, su sistema emocional entra en un proceso de adaptación. Y también es en esa vulnerabilidad donde la mente y el corazón se abren a nuevas perspectivas. Lo mismo sucede espiritualmente, en el dolor te vuelves más receptivo a lo eterno, te vacías de lo tuyo y te llenas de lo de Dios. Cada pérdida en manos del Señor se convierte en escuela. Te enseña a depender. Te purifica. Te acerca. Quita el ruido del alma. Demuestra que su gracia realmente es suficiente. ¿Y si esta pérdida no te está destruyendo, sino redirigiendo? ¿Y si al soltar estás haciendo espacio para algo mayor? ¿Y si lo que lloraste hoy será el testimonio que te dará autoridad mañana? Lo que pierdes por obedecer a Dios nunca será una pérdida real, será una inversión eterna. Llora si tienes que llorar, pero no llores como quien fue abandonado, sino como quien está siendo transformado. Porque lo que parece vacío ahora, pronto será llenado por su gloria. Número 9. Cambios de dirección inesperados. Ibas caminando con cierta claridad, siguiendo un plan, avanzando con pasos firmes y de pronto todo cambió. La vida dio un giro que no pediste, un cambio brusco, inesperado, a veces doloroso, algo que te obligó a detenerte, reorientarte y, en muchos casos, empezar de nuevo. Y aunque humanamente puede sentirse frustrante, espiritualmente es una de las señales más claras de que Dios está interviniendo directamente en tu camino. Porque cuando estás siendo preparado para algo grande, el rumbo natural ya no es suficiente. Dios ajusta tu dirección porque tu propósito no es solo terrenal, es eterno. Es como si caminaras con un mapa que tú mismo dibujaste, pero de pronto aparece el Creador con el mapa original y te dice, no es por ahí, es por aquí. Y aunque al principio cuesta soltar el control, con el tiempo entiendes que esa redirección era necesaria. Porque tú ves el presente, pero Él ve el destino completo. Entonces te preguntas, ¿por qué ya no siento paz en el camino que estaba tomando? ¿Por qué se me cierran puertas que yo creía seguras? ¿Será que tomé una mala decisión? ¿O será que Dios me está guiando hacia otra cosa? No siempre se trata de una mala decisión. A veces Dios mismo permite que te sientas incómodo, fuera de lugar o incluso confundido para llamar tu atención. Él habla a través de cambios repentinos, a través de caminos que ya no encajan, de proyectos que pierden sentido, de movimientos que interrumpen tu planificación. La Biblia muestra a Felipe, guiado por el Espíritu, dejando una ciudad llena de avivamiento para ir al desierto, donde aparentemente solo lo esperaba un etíope en su carroza. A ojos humanos,
Parecía un cambio absurdo, pero fue un movimiento preciso del cielo, porque ese encuentro marcó la vida de un hombre clave y todo empezó con una interrupción divina. La ciencia del comportamiento también confirma que los cambios inesperados, aunque al principio generan estrés o ansiedad, son momentos de alta plasticidad cerebral. Es decir, oportunidades únicas para crear nuevas rutas de pensamiento, adaptarse y crecer. En lo espiritual, esos mismos instantes se convierten en ventanas de revelación, donde Dios deposita sabiduría, dirección y poder. Dios no siempre te guía con señales suaves, a veces te sacude, porque sabe que si permaneces en tu zona cómoda no llegarás al propósito eterno. Por eso, aunque tú tenías planes claros, Él interviene y los transforma. ¿Y si este cambio tan drástico es exactamente lo que necesitabas para llegar a donde realmente debes estar? ¿Y si este giro inesperado no es caos, sino precisión celestial? ¿Y si al dejarte guiar descubres algo que jamás habrías imaginado por ti mismo? Este cambio no es un error, es parte del diseño. Estás siendo reubicado, porque lo que viene exige otra posición, otro enfoque, otra mentalidad. Y aunque al principio te cueste entenderlo, llegará el día en que mires atrás y digas, gracias, Señor, por no dejarme seguir por donde yo quería ir. Dios está alineando tu ruta con su voluntad. Así que suelta el miedo, suelta la necesidad de entenderlo todo y deja que Él conduzca, porque su GPS celestial nunca falla y siempre te lleva al lugar exacto donde debes estar. Número 10. Palabras proféticas y confirmaciones. Hay temporadas en la vida en las que, de forma casi misteriosa, empiezas a recibir señales, palabras, versículos, mensajes, frases que se repiten con una fuerza sobrenatural. Aparecen en prédicas, canciones, publicaciones, conversaciones casuales. Incluso en momentos de silencio, una palabra resuena dentro de ti como un eco imposible de ignorar. Y no es casualidad, es Dios hablándote con insistencia. Cuando el cielo tiene algo importante que comunicarte, no se queda a medias. Si no lo captas de una manera, lo hará por otra, y luego por otra más. Porque cuando estás siendo preparado para algo grande, Dios no quiere que camines a ciegas. Él confirma, Él afirma, Él repite hasta que tu espíritu despierte. Por eso preguntas, ¿por qué esta palabra se repite tanto últimamente? ¿Por qué siento que este mensaje es exactamente lo que necesitaba hoy? ¿Será posible que Dios me esté respondiendo a través de señales que antes no veía? Sí. No solo es posible, es real. El lenguaje profético de Dios es multifacético. Él puede usar cualquier medio para hablarte, una conversación con un desconocido, un devocional breve, una predicación antigua que encuentras por casualidad, un versículo que parece saltar de la página. Todo forma parte de una misma intención divina, que no dudes de lo que Él está haciendo en tu vida. La confirmación es parte del proceso de preparación, porque el enemigo intentará sembrar confusión, hacerte dudar, detener tu avance con pensamientos como, ¿y si todo esto está solo en mi mente? ¿Y si estoy exagerando? Pero Dios, en su fidelidad, te envía señales precisas que apagan esas dudas. Te recuerda que Él está en control, que no estás solo, que lo que sientes es real. En la Escritura vemos este patrón muchas veces. A Gedeón, Dios le dio señales específicas para confirmar su voluntad. A José le habló por sueños repetidos. A Samuel le repitió su nombre hasta que entendiera que era él quien lo llamaba. Dios no cambia. Si necesitas claridad, Él la proveerá. Desde la neurociencia se ha observado que cuando el cerebro recibe información repetida con una carga emocional fuerte, la interpreta como altamente significativa y la graba con mayor profundidad. Eso que tú llamas coincidencia, tu espíritu lo reconoce como confirmación. Porque Dios diseñó tu mente para distinguir su voz incluso en medio del ruido. Estas palabras proféticas no solo te confirman el camino, también sanan, reafirman tu identidad, restauran tu ánimo, te alinean otra vez con lo que el cielo piensa de ti. Muchas veces, un solo mensaje profético tiene la fuerza de derribar semanas de ansiedad, miedo e incertidumbre, porque no es solo una palabra, es Dios mismo susurrando, sigo aquí. ¿Y si esta palabra que llegó a tu corazón no es una idea suelta, sino una llave divina?
¿Y si este mensaje que se repite es la voz de Dios dándote instrucciones claras para lo que viene? ¿Y si al responder a esta confirmación estás entrando en el momento exacto del propósito? No ignores las señales. No trates como normal lo que el cielo está usando como brújula. Esas confirmaciones son regalos de amor, abrazos invisibles, luces encendidas en el camino para que no pierdas el rumbo. Así que abre los ojos, afina el oído y mantente sensible. Porque cuando Dios habla, no es para entretenerte, es para posicionarte. Lo que viene requiere que reconozcas su voz con seguridad, y Él ya te está hablando. Solo necesitas responder. Número 11. Pruebas que fortalecen tu carácter. Cuando estás siendo preparado para algo que va más allá del ordinario, no solo verás señales espirituales o sentirás inquietudes sagradas. También serás probado. No para que Dios descubra lo que hay en ti, Él ya lo sabe, sino para que seas tú quien lo descubra. Las pruebas revelan tu carácter, y el carácter es el fundamento sobre el cual Dios edifica destinos grandes. No es casualidad que justo cuando decides buscar más de Dios comiencen los conflictos, discusiones inesperadas, puertas que se traban, problemas que se acumulan, ataques que no esperabas. Y no solo eso, también pruebas internas, desánimo, dudas, cansancio espiritual. Parece contradictorio, ¿verdad? Te acercas más a Dios, pero la presión aumenta. Eso es señal de que estás siendo procesado para algo mayor. Por eso preguntas, ¿por qué me siento atacado justo ahora que decidí avanzar espiritualmente? ¿Por qué estas pruebas son tan intensas y tan personales? ¿No se supone que si camino en obediencia las cosas deberían ser más fáciles? La Biblia muestra una y otra vez que los hombres y mujeres usados poderosamente por Dios atravesaron temporadas de formación bajo fuego. Moisés pasó años en el desierto antes de libertar a Israel. David fue perseguido por Saúl antes de sentarse en el trono. Jesús fue llevado al desierto y tentado justo antes de comenzar su ministerio. ¿Por qué? Porque la prueba no es el final, es el filtro, el pulido, la validación del cielo. En términos naturales, un diamante no tiene valor si no pasa por presión y corte. Y tú, como esa piedra preciosa, estás siendo trabajado por la mano del Maestro. Cada circunstancia difícil es una herramienta para quitar orgullo, fortalecer la fe, enseñar paciencia, desarrollar templanza. Él no está contra ti, está a favor de tu propósito. La psicología del desarrollo personal también enseña que las personas que atraviesan adversidades con resiliencia suelen desarrollar un sentido más profundo de identidad, propósito y madurez. En lo espiritual, eso se traduce en autoridad. Nadie tiene autoridad sobre algo que no ha vencido. Por eso lo que hoy te desafía, mañana será tu plataforma para ministrar a otros. Dios no te permitirá avanzar hacia una gran promesa sin primero trabajar tu estructura interna, porque lo que Él te dará necesita sostén. Muchos quieren la promesa sin el proceso. Pero tú, que estás siendo formado en el fuego de las pruebas, estás desarrollando raíces profundas, raíces que no se ven, pero que sostendrán lo que otros admirarán. ¿Y si esta prueba no es un obstáculo, sino entrenamiento? ¿Y si lo que hoy duele está fortaleciendo las partes de ti que necesitarás para sostener tu llamado? ¿Y si este momento difícil es una señal de que estás más cerca que nunca de lo que Dios prometió? No te saltes el proceso. No pidas que termine antes de tiempo. Pide fuerza para permanecer. Porque lo que hoy te presiona, mañana te posiciona. Cada lágrima que derramas, cada oración que haces desde la debilidad, cada vez que eliges seguir creyendo cuando todo te grita que te rindas, estás construyendo carácter. Estás diciendo al cielo, estoy listo aunque duela. Estoy dispuesto aunque no entienda. Y eso conmueve el corazón de Dios. La prueba no es señal de abandono, es señal de elección. Porque Dios no prueba a quien no tiene planes de usar. Así que levanta la cabeza. No estás siendo destruido, estás siendo entrenado. El horno no te consumirá, te purificará. Y cuando salgas, no saldrás igual, saldrás más fuerte, más sabio, más sensible y más preparado para abrazar todo lo que el cielo ya preparó para ti. Número 12. Paz en medio del caos. Llega un punto en el proceso de preparación donde,
aunque el mundo a tu alrededor parezca derrumbarse, tú sientes dentro algo que no sabes explicar, una paz que no depende de las circunstancias. Es como si, en medio del caos, tu alma encontrara un refugio invisible. Como si, mientras todo se mueve, tú estuvieras sostenido por algo o mejor dicho, por alguien más fuerte que cualquier tormenta. Y esa paz es una confirmación. Cuando Dios te prepara para algo grande, no solo permite presión, también te da pausas divinas. Momentos de calma interior que no tienen lógica humana, pero que son regalos del cielo para recordarte que no estás solo en el proceso. Porque Él no solo guía, también consuela. No solo instruye, también abraza. Y esa paz que te invade en medio del ruido es su manera de decirte, estoy aquí. Sigue adelante. Todo está bajo control. Por eso te preguntas, aunque todo va mal, ¿por qué siento dentro de mí que todo va a estar bien? ¿Cómo es posible que en tanta incertidumbre tenga esta serenidad que no sé explicar? ¿Será esta paz una señal de que Dios está realmente conmigo? Sí. Filipenses 4:7 la llama la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. No se trata de negar la realidad. Se trata de estar tan anclado a la presencia de Dios que, aunque el mar se agite, tu barca no se hunda. Esa paz no se fabrica, no se compra, no se aprende. Es fruto directo de caminar con Dios, de haber sido procesado por Él, de soltar el control y descansar en su soberanía. Desde la neurociencia se sabe que un estado real de paz interior activa regiones del cerebro asociadas a la gratitud, la empatía y la claridad mental. El sistema nervioso se estabiliza, las emociones se regulan y el cuerpo incluso empieza a sanar. Eso significa que la paz no solo es una experiencia espiritual, también es un testimonio fisiológico de que estás en sincronía con tu propósito. Dios no necesita cambiar tus circunstancias para darte paz. A veces lo que cambia es tu interior. Mientras el enemigo intenta sacudirte por fuera, el Espíritu Santo construye fortalezas por dentro. Y cuando esas fortalezas están listas, puedes atravesar valles oscuros sin temer, porque sabes quién te acompaña. Paz no es ausencia de conflicto, es presencia de Dios. Paz es poder cerrar los ojos en la tormenta y descansar como Jesús en la barca, porque sabes que el Padre no soltó el timón. Paz es dejar de preguntarte por qué y empezar a decir, en ti confío. Es seguir sembrando aunque no veas la cosecha. Es seguir amando aunque duela. Es seguir creyendo aunque el milagro aún no haya llegado. ¿Y si esta paz que sientes es el anuncio de que algo está por nacer? ¿Y si el caos a tu alrededor es solo una distracción del enemigo para que no veas el poder que se está moviendo dentro de ti? ¿Y si esta calma sobrenatural es el sello de que el proceso ya está dando fruto? La paz de Dios es la evidencia más contundente de que estás en el centro de su voluntad. Porque cuando todo se rompe y tú permaneces firme, cuando todo se apaga y tu fe sigue encendida, cuando todo cambia y tú sigues anclada a su palabra, ahí el cielo sonríe, porque estás listo, porque estás madurando, porque estás caminando como hijo. Y si has llegado hasta aquí con todo lo que has vivido, con todo lo que has sentido, con todo lo que has soltado, y aún así tienes paz, celébralo. Porque esa paz no solo es recompensa, es señal. Señal de que ya estás caminando hacia lo grande que Dios preparó, y nada ni nadie podrá detener lo que Él ya comenzó. Si estás escuchando estas palabras ahora mismo, permíteme decirte algo con total claridad, no es casualidad. Has llegado hasta el final de este mensaje porque eres uno de los escogidos, uno de los pocos que no se conforman con lo superficial, uno de los que anhelan comprender el proceso espiritual que están viviendo, uno de los que están siendo preparados para algo grande. Muy pocos llegan hasta aquí. Muy pocos permanecen hasta el final de un mensaje como este. Y si tú lo hiciste, no fue solo por fuerza de voluntad, fue porque el Espíritu de Dios está obrando en tu interior. Y eso, amado hermano, amada hermana, es sagrado. Quiero que escribas en los comentarios una frase que sea tu testimonio y tu declaración. Quiero que comentes, fui procesado, pero sigo creyendo. Esa frase será tu estandarte, tu forma de mostrarle al cielo, y también a mí, que no te detuviste, que no cerraste este video, que escuchaste cada palabra, cada enseñanza, porque sabes que Dios te está hablando directamente.
Esa frase me ayudará a identificarte entre los muchos que ven estos mensajes, y sabré que eres parte de esta comunidad de fuego, los que están listos, los que entienden que el proceso es parte del propósito. Y ahora escúchame bien, no puedes quedarte con esto solo para ti. No puedes recibir estas enseñanzas, estas verdades, esta dirección profética, y luego guardar silencio. El Evangelio no fue diseñado para esconderse. La palabra no fue dada para archivarse en la memoria. Fue dada para compartirse. Comparte este video con alguien, un familiar, un amigo, un hermano de la iglesia, alguien que necesite entender que sus cambios no son caos, sino preparación divina. Cuando compartes este contenido, no estás enviando solo un enlace, estás sembrando una semilla. Estás participando activamente en el mover de Dios en la vida de otros. Y si aún no te has suscrito a este canal, permíteme decírtelo con amor, pero con firmeza, es tiempo de comprometerte. Muchos creyentes caminan sin comunidad, sin refugio espiritual, sin una palabra que los sostenga. Para muchos, este canal es ese oasis, esa chispa que mantiene la llama encendida en medio del desierto. Si eres parte de esta generación que quiere más de Dios, que quiere entender sus tiempos, que quiere estar alerta a su voz, suscribirte no es solo una acción digital, es un acto espiritual, un paso de compromiso, un sí a este llamado. Porque si no te afirmas en la palabra, corres el riesgo de seguir bebiendo ruido del mundo en lugar de palabra de vida. Pero si te suscribes, te aseguro que cada video será un altar donde Dios te hablará, un espacio de encuentro, un momento de revelación. Y si ya estás suscrito, bendigo tu fidelidad. Gracias por ser parte de esta familia espiritual, por comentar, por compartir, por sembrar en esta visión. Gracias por ayudar a que este contenido llegue a rincones donde muchas veces la iglesia no puede llegar físicamente. Antes de cerrar, quiero hacerte una invitación muy especial. No lo pauses, no lo cierres todavía. Quédate unos minutos más. Permite que la música de fondo que escucharás ahora se convierta en tu atmósfera de adoración. Cierra tus ojos. Respira. Agradece a Dios por este proceso que estás viviendo. Dile que confías. Dile que te entregas. Dile que estás dispuesto a seguir, aunque no entiendas todo, aunque duela, aunque todavía no veas la recompensa. Este es tu momento. No dejes que se apague rápido. No cortes esta conexión antes de tiempo. Eleva una palabra al cielo, aunque sea un susurro, aunque sea con lágrimas. Porque a veces la mayor muestra de fe no es comprenderlo todo, sino adorar en medio de lo que no entiendes. Recuerda esto para siempre, cuando Dios te prepara para algo grande, lo primero que transforma es tu corazón. Y hoy tú has permitido que Él obre en ti. Que el Dios de la paz te abrace, que el Dios del proceso te fortalezca y que el Dios del propósito te lleve más allá de lo que puedes imaginar. Amen.